A esta hora nos acompaña para hablar de la paz total y pues de cómo ha avanzado la estrategia de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro. Doctor Camilo González, usted ha regresado nuevamente a Indepaz, ya es el director de esta organización que siempre nos está informando sobre el tema de los líderes sociales asesinados, los firmantes de paz asesinados y por supuesto también sobre cómo avanza la paz en Colombia. Empecemos entonces por, como dicen, el comienzo. ¿Por qué decidió hacerse a un lado? ¿Por qué decidió dar un paso al costado y retirarse y no continuar al frente de esta delegación que estaba llevando unos diálogos importantes y que han avanzado mucho, sobre todo en el Catatumbo, con el Frente 33, y bueno, con estas estructuras que se rompieron, se partieron de lo que se llamaba el Estado Mayor Conjunto que lidera Iván Mordisco? Doctor Camilo, muy buenos días y bienvenido al Calentado Informativo. Muy buen día, William, y para todos los amigos que están en el panel y escuchando esta emisión. Bueno, lo primero es que he regresado a la presidencia de Indepaz, sigue siendo director Leonardo González, y para ocuparme de los asuntos de paz, precisamente, pero ya no solamente en lo relacionado con el bloque briseño, que era lo que se había limitado a mi función, sino para buscar aportar en muchos de los temas que están en el debate, y este año va a ser crucial, es un año electoral, un año decisivo para algunos procesos, también para temas jurídicos que tienen que debatirse en el Congreso. Hay una serie de asuntos que están en el plan de Indepaz, pero que no caben dentro de las competencias ya reducidas de la jefatura de delegación que venía ejerciendo. Pero digamos que sopesé las posibilidades de las dos situaciones, un cambio, una reorganización que se dio en la delegación, todo lo de Catatumbo y de Bloque Magdalena Medio fue asignado a otra responsabilidad, se creó de tener una comisión especial para lo de Catatumbo, lo que ha funcionado y yo creo que han hecho un trabajo importante, no tengo sobre eso ninguna consideración. Y me pareció, bueno, la situación cambió en relación a la Amazonía, también decidieron una orientación diferente a la que traíamos, no se aceptó mantener un cese al fuego y darle prioridad a la alianza con las comunidades en ese cese al fuego para intervención institucional en proyectos supremamente importantes en curso. Entonces, en ese esquema de reorganización me pareció que pues insistir yo en unos lineamientos que ya no están en la, digamos, como en la columna vertebral de la orientación para esta conversación, pero me parecía que era perturbador. Entonces, mucho mejor colaborar. Yo no estoy en plan de una ruptura con la política de paz total, sino por el contrario, colaborar con puntos críticos, sí, porque pues eso es parte de la deliberación dentro del gobierno y fuera del gobierno, y me parece en este momento fundamental. Hay temas, este tema de la política antidrogas y frente a cultivos y contra la criminalidad internacional es muy importante en las conversaciones que se están haciendo. Y yo creo que hay que elevarle el volumen. Se están haciendo cosas muy importantes en las conversaciones en el sur, en Nariño, e intentando hacer una regla en esta materia en Catatumbo, con unas experiencias de erradicación de cultivos, sobre todo una señal de ruptura de estas estructuras armadas irregulares con las rentas del narcotráfico. Y allí yo creo que hay que colaborar mucho. Es un tema muy difícil, pero una meta como la que se ha planteado en Nariño y Catatumbo, de más de 30.000 hectáreas sumando los diferentes procesos, es importante, debe contar en las discusiones nacionales e internacionales. Y en Catatumbo el problema de la droga y los cultivos está atravesando la disputa. La disputa del ELN no solamente es geopolítica y territorial y demás, sino de rentas del narcotráfico. Entonces, las conversaciones de paz, yo creo que hay que hacer un gran debate sobre la política antidroga y cómo se relaciona con la política de paz. ¿Cuáles son los límites de los acuerdos de paz en materia de política antidrogas, pero las posibilidades? Y en eso tenemos el proceso de construcción de un observatorio de política de drogas y economías ilegales en Indepaz, que ya está comenzando a dar sus primeros pasos. Y yo creo que eso, desde allí se puede ayudar. Lo mismo que en otras esferas, ¿no? En la esfera
de la política amazónica. Hay que hacer un esfuerzo muy grande. Es un tema de agenda latinoamericana. Se viene la COP30 y la cumbre ambiental amazónica, y sobre todo en Colombia hay una posibilidad extraordinaria de reorganización territorial en el área amazónica. Yo creo que allí hay que intervenir. Tenemos un pequeño equipo de paz también para esto, para establecer un diálogo con la presidencia, con el comisionado, con las organizaciones, modestamente desde el terreno académico, pero me parece que da más libertad que la posición actual en una jefatura completamente reducida y sin ninguna competencia en los temas del Magdalena Medio, Antioquia o Catatumbo. Doctor Camilo, precisamente estamos revisando aquí la página de Indepaz y el primer artículo que usted firma es uno que se titula en interrogación, de la paz total a la paz fragmentada. Explíquenos un poco ese concepto y pues qué es lo que usted quiere decir aquí en este artículo de pasar de esa paz total a una paz fragmentada. Pues ese es un interrogante, pero además es un interrogante para entrar en un debate que se viene haciendo. Incluso muchos sectores dicen que el gobierno es responsable de que exista una fragmentación de grupos armados en Colombia, ¿no? Incluso expresidentes y analistas muy connotados dicen que el gran fracaso de la paz total es que hay un fraccionamiento de los grupos armados. Están confundiendo el problema con las respuestas. El problema del fraccionamiento es resultado de una evolución de los acuerdos de paz. Incluso el acuerdo de paz del 2016, con sus logros, pues dejó unos residuos, yo le he dicho astillas y pequeñas ramas regadas en el territorio. Eso fue parte de un proceso, no es lo crítico, es la realidad. Y luego de esa fragmentación se han dado unos reagrupamientos en pequeños frentes y otros en algunas coordinadoras regionales. Es decir, que el problema ahora es diferente al problema que se tenía en los años 90 o antes del acuerdo de las FARC, cuando existían estructuras armadas altamente centralizadas como las FARC, ¿no? Y entonces las negociaciones se daban con un tronco importante de una organización con influencia nacional. Ahora no hay organizaciones de influencia nacional. El ELN es el que más pretende tener un radio de acción interdepartamental, pero pues sabemos que está muy reducido la frontera con Venezuela y está el 80% o 70% de sus efectivos y de su fuerza estratégica, y los otros son fuerzas locales. Es decir, que la estrategia es darle respuesta a una fragmentación, que además es un proceso que se da de fragmentación estratégica. Lo que se dio en el Estado Mayor Central, en la mesa en la cual yo comencé a hacer mi actividad hace 2 años, fue que primero ellos intentaron agruparse y hablaron de refundar las FARC. Decían que eran las FARC, pero estaban haciendo una convocatoria para unir todo aquel residuo y recomponer las FARC y decir que no había sucedido nada en el 2016. Eso fue como su estrategia. Y presentar entonces sí una confrontación nacional al Estado. Eso fracasó. Entonces fracasó y ellos se fraccionaron no por la acción del gobierno, se fraccionaron por su propia realidad. Eran pedazos de vidrio tirados en el suelo que trataban de aglomerarse y que finalmente se fracturaron. Están en una guerra atroz, la guerra de Mordisco, Calarcá, comandos de frontera, todas estas situaciones, según Marquetalia, es expresión de una fragmentación, y una fragmentación de largo plazo que implica que no hay capacidad estratégica de grupos armados residuales post-FARC de hacerle un reto al Estado. Y eso es una realidad, ¿no? Vamos a decir que es una virtud o un logro del gobierno, pero es una evolución. Quiere decir que tenemos menos riesgo estratégico ahora del que se presentaba hace 2 años, en virtud de esa fragmentación. Entonces, las respuestas que desde la academia y de la política hay que dar en política es a una situación fragmentada y por lo tanto diversa, que no puede someterse a una sola receta. Por ejemplo, hay algunos que quieren que se repitan las recetas de La Habana. Entonces dicen, no, que no se negocie, que no haya nunca cese al fuego, que cese al fuego bilateral es solamente al final, que se ponga como condición de entrada
en la fase post-conflicto ya el desarme. Pues eso no es el lenguaje frente a la situación actual. Entonces este es un llamado de atención a pensar la nueva realidad. Y es un llamado de atención a los críticos de la paz total, pero también un llamado de atención a las reformulaciones necesarias en el gobierno. No puede haber una sola receta. No puede haber, por ejemplo, la receta nunca al juego bilaterales. Eso me parece que no debe afirmarse. Puede haber un cese bilateral dentro de unos meses en el sur o restablecerse con Calarcá. Todo depende de las circunstancias. Yo, por ejemplo, creo que hubiera sido mejor haber establecido una prórroga del cese al fuego con Calarcá y en general con ese bloque, considerándolo como una unidad, manteniendo la mesa y demás, ¿no? Ahí yo creo que hubo una falla, un error del presidente de la República. Al precipitarse era el único proceso con cese al fuego, equivalente al 5% de la realidad pues, de conflictividades armadas en Colombia, y no había necesidad de aplicar la receta general de nada de cese al fuego para ceder a presiones, algunas de ellas muy ideologizadas y otras muy pragmáticas. Entonces yo por eso llamo la atención con esto, de que debe analizarse las realidades fraccionadas, subregionales, locales. Eso no quiere decir que deba obviarse tener una estrategia de conjunto, por supuesto, de disminución de violencia, de transformaciones territoriales, de ataque a economías ilícitas, de fortalecimiento de la autonomía de las comunidades y de los actores en los territorios y de medidas concretas de transición a la legalidad. Esos son elementos comunes de la estrategia y hay otros que tienen que ver con los planes de desarrollo y la inversión en los territorios y con las políticas complementarias articuladas de seguridad y de tipo militar. La política de paz no es una política aislada de los componentes de inversión o de los componentes de seguridad, pero no puede tenerse, aparte de tener una visión de conjunto, no puede obviarse las especificidades. Y eso se está haciendo. Yo creo que, por ejemplo, en paz urbana, que veo hoy el letrero, pues hay una política de disminución de violencia. ¿Cuál es el objetivo de la paz urbana? Salvar vidas, buscando desarticular organizaciones delincuenciales de diferentes o estructuras de impacto criminal a nivel urbano para salvar vidas, disminuir indicadores fatales y al mismo tiempo buscar procesos de desarticulación para que esas organizaciones dejen de existir. Eso es un propósito legítimo. En algunas partes está resultando, en otras no. En el Medellín hay algunos signos positivos, pero gran dificultad. ¿No? Pero tiene que seguir el esfuerzo, yo creo. Y no se puede aplicar la fórmula de Medellín en Buenaventura. Son diferentes circunstancias, actores internacionales y de estructuras macrocriminales de diferente calibre que influyen en cada situación. En Cúcuta, el tema de paz urbana es importantísimo. Lo mismo en relación a todos estos grupos. No es lo mismo las estructuras de mordisco, o que no son de mordisco, las estructuras, digamos, de disidencias en el Cauca, estos frentes, que en la Amazonía. En el Cauca es el fenómeno guacho, es decir, pequeños jefes de base que quedaron al margen del proceso de las FARC y que se pusieron al servicio del narcotráfico y de la captura de rentas. El fenómeno guacho. Y eso fue la base en cambio, en la Amazonía no fue eso. En la Amazonía ya hay unas estructuras que tienen que ver con la recomposición, la recuperación por parte de algunos que no firmaron lo que se habiendo firmado, de todas maneras se alinearon rápido con Gentil Duarte. Recuperación de bases sociales. Es una territorialidad distinta, una historia distinta. Pues no se puede aplicar la misma fórmula. Entonces, aplicar la fórmula del Cauca a la Amazonía, guerra total, pues no tiene sentido. Sí. La relación con la sociedad es distinta. En el Cauca hay un choque con la sociedad, un choque con las organizaciones sociales. Acá hay un ambiente mucho más imbricado. Entonces, esa es la idea. Sí, hay que trabajar por la paz, por los escenarios, pero reconocer que hay una situación fraccionada y que requiere políticas
Señor González, yo quiero que hablemos de algo que usted nos mencionaba ahora y es que muchos reportes señalan que las disidencias tienen alianzas con carteles transnacionales o con estructuras que se han denominado paramafiosas. ¿Usted cómo cree que se debe enfrentar este fenómeno sin caer en la militarización, que es una de las principales críticas que se hace cuando hablamos de paz en nuestro país, pero evitando que la fragmentación se traduzca necesariamente en redes criminales mucho más violentas? Sí. Lo primero que hay que decir es que sí hay una estrategia de las estructuras criminales internacionales, una estrategia hacia Colombia. Colombia es el proveedor de un porcentaje grande, pues se habla del 70-80% de la cocaína que circula en el mercado internacional. Y eso circula es porque hay unos señores de capitalistas del crimen que tienen inversiones e intereses y nexos con estructuras en Colombia. Esto no es un asunto aislado, sino son eslabones todos sometidos a esos intereses. Entonces, el asunto es que la estrategia política tiene que entender ese panorama y actuar. Yo creo que son muy importantes, por ejemplo, los acuerdos binacionales, el acuerdo con Ecuador, el acuerdo con Venezuela, una política de frontera de gran alcance es fundamental. No basta con acuerdos en mesa para transformaciones territoriales, sino acuerdos de Estado en las fronteras frente al crimen transnacional, lo mismo con Panamá y Brasil, es decir, es una cosa, el acuerdo amazónico también frente a la criminalidad ambiental. Creo que son estrategias muy importantes que hay que combinar con las conversaciones y con la acción disuasiva y de contención de la fuerza pública. Entonces es una combinación donde los diálogos y conversaciones en las mesas juegan un papel, pero son solamente una pieza de un engranaje mayor, ¿no? Ese es el conjunto. Ahora, tiene una capacidad de recomposición tremenda. Ya se habla, por ejemplo, en Nariño, de las tentativas de formación de una estructura. Algunos hablan, que ponen nombre de Autodefensas Unidas de Nariño, cosas por el estilo. ¿Y qué es lo que indican? De que ante la eventualidad de un acuerdo con Comuneros del Sur o con la coordinadora bolivariana, entonces estos grupos necesitan otros proveedores o otros garantes de mecanismos de rutas de seguridad para recoger la pasta básica o proteger laboratorios o cosas por el estilo. Están previendo esa situación y construyendo el sustituto. Eso fue lo que pasó con los acuerdos de La Habana. Las negociaciones de La Habana tuvieron años antes de que se firmara el acuerdo final para prepararse y hacer la sustitución de estructuras para el narcotráfico. Por eso nosotros no vimos una caída vertical de las exportaciones de cocaína por los acuerdos con las FARC. No solamente por la limitación, pues que no se trataba del gran cartel de la droga, sino porque también sustituyeron rápidamente, tuvieron varios años y no hubo una política preventiva frente a eso. Entonces, eso tiene que tenerse en cuenta ahora, lo mismo que en el Catatumbo. En el Catatumbo el ELN está actuando para sustituir todo lo que eran las áreas de recolección de cosechas y de pasta básica que tenía en la órbita el Frente 33. Y ahí están. No está solamente el ELN y el Frente 33, allá hay mafias internacionales con platas, con dinero, recursos extraordinarios y manejo de rutas que tienen sicarios y tienen estructuras y capacidad de comprar incluso individuos y reestructurar. Entonces sí, tiene que haber una política muy fuerte, además de lo que yo les señalo, integral, nacional e internacional, y por eso es muy importante tiene que ver con los acuerdos con Estados Unidos y Europa. Sí, doctor Camilo, a propósito de lo que usted está hablando del Catatumbo, quisiera saber, usted que era el jefe, el coordinador de esta delegación, ¿cómo quedan esas estructuras al mando de alias Calarcá? Ya se expidió un decreto para constituir una zona de ubicación temporal del Frente 33, allí en zona rural de Tibú. Sin embargo, como usted mismo lo señala, otro es el panorama que hay en el Caquetá, en el Guaviare, en el Amazonas, con las estructuras que dirige alias Calarcá.
¿Cómo queda entonces este proceso? ¿Cuál es el balance que usted nos dice de esta paz o de esta mesa con este grupo que dirige Calarcá, que finalmente se separó de ese Estado Mayor conjunto que dirigía Iván Mordisco? ¿Quedan dos estructuras separadas o se mantiene la unidad entre Calarcá y el Frente 33, que ya decide entrar a una zona de ubicación temporal? Pues ahí hay varias cosas para decir. Uno, que sí, que hay dos dinámicas muy distintas, la de lo que se está dando en Catatumbo frente a lo que se está dando en la Amazonía o en Antioquia o Mandarena Medio, sur de Bolívar, donde también hay frentes. Ahí del bloque Gentil Duarte o Mandarena Medio, ahí son 7 frentes. El Frente 33 es el, digamos, el más fuerte, pero hay otros bajo la jurisdicción del Gentil Duarte, de este grupo donde está André y Avendaño y Mechas y Richard. Pues ese proceso tiene una dinámica distinta en Catatumbo y fue precipitada por la ofensiva de muerte del ELN. Eso precipitó una situación, una circunstancia, pero además ahí van circunstancias políticas de una predisposición política a hacer acuerdos de paz, a avanzar en ciertos puntos, incluso a mayor velocidad que Calarcá. Ahí ha habido dos dinámicas, pero eso es un primer hecho, dos dinámicas distintas, pero lo segundo es que hasta la fecha, por lo menos hasta el 17 de junio, cuando presenté mi carta anunciando mi reintegro a Indepaz, se mantiene la realidad de una alianza, lo que llaman el Estado Mayor de los bloques y frentes. Ellos mantienen eso y, digamos, es un error pensar que no, que están divididos y que se puede actuar como si se tratara de dos mesas. Esa no es la realidad, ni tampoco ha sido la orientación en ese terreno. Pero hay que reconocer que tienen mecanismos de comunicación, acuerdos internos y que no se pueden desconocer. Es decir, ahí hay líneas de coordinación. Digamos que no hay un mando operativo y una estructura vertical, que hay mucho de coordinación entre frentes y bloques, pero en realidad sí hay allí son dos bloques muy coordinados donde Calarcá tiene una influencia cierta sobre el bloque Gentil Duarte. Eso es un asunto. Lo segundo es que sí, pues se está haciendo una reestructuración que inició en enero. Es decir, en enero fue una decisión del comisionado y con el visto bueno del presidente de sacar de la mesa, en el caso de la delegación del gobierno, de todo lo relacionado con Catatumbo. Y para eso se formó, bajo la rectoría del comisionado, una comisión especial pequeña en la cual yo no estuve, no fui convocado, y que se encargó de todo lo del Catatumbo. Entonces allí pues tiene que haber una reorganización de cómo se va a manejar la delegación y la relación con Calarcá, y en eso se está, y hay diferentes fórmulas. Yo no estoy participando en ese rediseño, pero entiendo que efectivamente pues el criterio es atender a que ahí hay diferentes dinámicas y diferentes historias, pero que hay una realidad, y es una mesa que no se ha disuelto, una mesa constituida incluso por decreto, ¿no? Con reconocimiento de delegados por decreto, con mando presidencial por decreto, ¿no? En resoluciones incluso avaladas por la Fiscalía en la suspensión de órdenes de captura que están vigentes, con delegados internacionales, una delegación de países garantes que son estados supremamente importantes y que por lo tanto allí no es una cosa así pues simplemente de unas ONG que están allí asistiendo a una mesa. Entonces es una realidad y eso, las cosas no se deshacen. De hecho, sobre todo a estos niveles hay compromisos y documentos firmados, hay más de 30 documentos firmados que son documentos de política pública según la ley 2272. Es decir, el Estado tiene obligaciones adquiridas del gobierno de acuerdo a la ley 2272 y que tiene que respetarse. Entonces, eso tiene que tener un tratamiento cuidadoso porque pues, no se trata de asumir que son dos mesas, eso no corresponde a la realidad. Y allí pues hay unas interrogantes sobre cómo se va a manejar lo del cese al fuego.
a partir del 18 de mayo, creo, después de que se cumplió el periodo, bueno, del 16 de abril, quedó suspendido ese cese-al-fuego bilateral. El presidente hizo una ampliación curiosa de un cese unilateral del gobierno. Hay un periodo de un mes. Y luego de eso, estamos en una situación de ofensiva militar. Entonces, sobre eso, pues también tienen que tomarse decisiones si esa es la orientación, ofensiva militar y al mismo tiempo zona de ubicación temporal planteando en Catatumbo. Hubo una resolución del presidente combinando a Calarcá a crear las condiciones para ubicación y una zona de ubicación en la Amazonía o en el Caquetá y en esa área, como una orientación. Esa orientación yo creo que fue mal entendida porque fue entendida como un ultimátum de formar una zona de ubicación temporal de manera inmediata. Eso no, pero sí generó ambigüedades. ¿Cuál es la orientación frente a Calarcá? Que se ubique en los próximos meses o ya en una SUD en medio de una ofensiva militar. ¿O cómo se sopesa eso con los acuerdos de transformación territorial, incluidos el impulso a zonas de reserva campesina en un área de 1.500.000 hectáreas y 600 o 700 veredas, con todas las asociaciones más importantes de campesinos? ¿Cómo se sopesa y se balancea eso? Son interrogantes muy importantes que hay que trabajar, a los cuales yo pienso contribuir a buscar continuidades para que no se frene el trabajo con las organizaciones, pero que esos retos muy grandes para la mesa. Se va a volver a reunir la mesa. ¿Cuándo? Desde octubre del año pasado no se reúne, se hizo una reunión extraordinaria en la Macarena en el mes de abril, pero ahí hay un retroceso por parte de Calarcá. Calarcá se replegó a la guerra con Mordisco y colocó en tercer plano también las decisiones concretas de transición a la paz. Entonces hay allí una situación crítica que tiene que atenderse y que está siendo atendida. Yo sé que ya se ha reincorporado el comisionado Patiño y que en buena hora pues está allí buscando reestructurar la situación para retomar eso. No se puede perder ese trabajo. Un trabajo enorme, impresionante, el trabajo con las comunidades, sobre todo con los territorios, y colocar una plataforma para transformaciones territoriales que no ha dado sus frutos, que es más que todo un diseño, pero que es una posibilidad y una oportunidad grandísima. Bueno, doctor Camilo, pues muchas gracias. Es un buen análisis, un buen balance que nos deja pues muchas preocupaciones por qué va a pasar entonces, cuál será el futuro entonces de ese proceso de paz con esas estructuras del bloque Jorge Briceño y también con las estructuras del Magdalena Medio y también con las estructuras que dirige alias Calarcá. Pues muchas gracias porque pues usted nos ha hablado ya con bastante sinceridad, bastante descarnado sobre este balance. Es importante pues cuando se deja el cargo poder hablar así de esa manera. Entonces pues bueno, doctor, muchísimas gracias y bueno, lo esperamos por aquí otro día para seguir hablando un poquito más de la paz total y pues el balance que deja estos 3 años de negociaciones, de aproximaciones con los grupos armados. Muchas gracias. Ahora presidente de Indepaz nuevamente, doctor Camilo. Muchas gracias, Willy, y a todos los amigos del Canetao.